Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en un nuevo resumen semanal. Iba a decir en un nuevo martes, pero no, estamos en un nuevo miércoles. Llevamos un poquito de retraso esta semana, pero como se suele decir, más vale tarde que nunca. Esta semana yo ya me he cansado de DSM en vista de que esto no avanza y de hecho en algunas zonas está amarilleando este Monte Carlo. Pues esto hay que ponerle solución, pero ya. Más cositas que han ido pasando esta semana y que os contaré así, a modo introductorio. Tenemos sorpresitas, ya hemos elegido la nueva iluminación, la tenemos ya aquí en casa, de la parte de una marca que a mí me encanta para el tema de iluminación, para acuarios, que ahora diré cuál es exactamente, pero ya os digo yo que algo estamos probando ya en el canal. Más cositas, esto lo vamos a dejar plantado esta semana, que os comentaré. Los Golfis ya visteis, y si no lo habéis visto no sé qué estáis haciendo, el proyecto del estanque nuevo, mini estanque de 500 litros, que si no habéis visto el vídeo os lo dejaré por una tarjetita a lo largo de este vídeo y os pasáis por allí y lo veis. Y más cositas que tenemos por aquí, así que dicho esto, como tenemos un largo vídeo por delante, comenzamos ya este resumen semanal. ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí están los gorditos, ¿vale? Estos Golfis, que bueno, para ellos es el estanque que estamos preparando ahí en la parcela y ellos van a vivir allí. No creo que los vaya a meter ahora mismo, ¿vale? Va a haber que esperar a la primavera, sobre todo para que no tengan allí un choque térmico bastante grande. Hay que decir que aquí están unos 13 grados en este acuario ahora mismo en invierno. Pasarlos a ese estanque supondría llevarlos en unas aguas de unos 5 grados, que ya es precipitarse mucho. Entonces, bueno, los dejaremos hasta la primavera. Y en primavera sí que los metemos. De momento tengo muchísimo trabajo allí en el estanque, así que como vamos a hacer una serie de vídeos poniéndolo a tope y dejándolo listo y vamos, brillante para cuando estén listos estos peditos de cara a la primavera, pues los iremos viendo aquí, que yo creo que es contenido distinto e interesante aquí en el canal. Así que nada, dejamos por aquí estos gorditos que están súper sanos. Vamos a meter inicialmente a estos tres. Luego, obviamente, pues cuando estos vayan creciendo, vayan haciendo su vida, iremos metiendo más pececitos, sobre todo que no nos estresen y más. Y ya veremos, vamos a ver si aguantan, vamos a ver si superan ese cambio y si no, pues buscaremos otras especies un poquito más resistentes para un estanque, porque sí que es verdad que estos no son los más resistentes. Incluso igual barajamos la posibilidad de intentar que alguien adopte estos, algún seguidor del canal, los adopte, los tenga bien y nosotros vemos una especie un poquito más resistente para un estanque así al aire libre, en Albacete, que las temperaturas son un pelín más extremas. Pero bueno, eso lo iremos valorando. Vamos a seguir. Mirad, cojo así el mini wabi, que me decían que qué había pasado con él, esto que intentamos en su día. Nada, a ver, esto no es un wabikusa, esto simplemente es un florero, como digo yo. No se puede considerar wabikusa, es un poquito pequeñito de más, no me acaba de convencer. Yo que sé, haremos otra cosa con este montaje y ya está. Si no lo dejo y me compro otro recipiente e intentamos otra cosa. Yo con los wabis no estoy muy puesto y tendría que ponerme un poquito más en serio. Pero bueno, de momento este fue el primer ensayo. Y ahí estamos, ensayo y error. Así que esto es lo que ha pasado con nuestro wabikusa. Contestamos en vídeo respuestas a todas vuestras preguntas en los resúmenes semanales. Así que no sé qué estáis haciendo, que vuestras dudas no las estáis poniendo ahí abajo. Vale, lo voy a dejar esto por aquí, a ver si la lío y me cargo el acuario y entonces vamos a triunfar como la Coca-Cola. Vale, lo dejo ahí arriba, mirad. Madre mía, cómo se caiga. En fin, lo de este acuario, lo que he dicho al principio, el Monte Carlo no está avanzando, esto ya es absurdo tenerlo en DSM, hace muchísimo frío, como para que se mantenga un DSM exitoso en esta casa, así que como el viernes me voy a pasar por peces al Corcón, no voy a decir la hora, no sea que se presente ahí alguien y me mate, y me descuartice y me tire un descampo. En fin, como voy a pasarme por allí, supongo que cogeré algunas plantitas que me faltan, tipo Rotala macandra, un par de macetitas de Rotala Manea Sepe Bonsai y quizás algo de Heliocharis para poner por los laterales. Y ya está, no va a tener mucha variedad, mucha Rotala, eso sí, y ya entre el Monte Carlo, las del fondo y tal, más que suficiente, vamos. Así que nada, por allí estaremos, vamos a ver qué planta vamos seleccionando y si, bueno, también me quiero dar una vuelta por las tiendas de aquí a ver si alguna tiene alguna plantita que también me convenza y ya está, pero convenzca y ya lo veremos, así que así marcha el tema. Proyecto DSM un poquito fallido, pero claro, con estas temperaturas, ¿qué queréis, chicos? ¿Qué queréis? Coco está por ahí atrás, lo escucháis ahí bien. Y mirar el acuarito de la cocina, la verdad es que luce espectacular. No he querido podar las rotalas esta semana porque digo, vamos a verlas en el resumen, a ver qué tal están de cara a un resumen semanal y la verdad es que, oye, están increíblemente rojitas y ahora sí que ya me toca meterle la poda. Todavía seguimos luchando ahí contra ciertas algas filamentosas del demonio, pero bueno,
Ya tengo localizado por lo menos el causante de este problema, que ahora os enseñaré un poquito cuál es. Y estoy muy contento cómo está este acuario. Por las plantas, la salud de las plantas en general es excepcional. Y por eso me he lanzado a buscar una pantallita similar a esta, pero no similar, ahora la veremos más adelante. Esto recordemos que es una Chihiros WRGB Slim, WRGB 2 Slim, de 35 creo que es, más o menos, o de 30, no lo sé. En fin, un pasote de pantalla, creo que es la 300, no lo sé, estoy hablando ahora mismo sin tener exactamente el modelo. Pero bueno, que me va muy bien, así que he decidido irme a por otra Chihiros para el proyecto nuevo. ¿Cuál es la Chihiros que hemos elegido para ese proyecto nuevo low-tech? Aquí va a haber controversia, pero os voy a explicar muy rápidamente para que muchos lo entendáis y el que no lo quiera entender ya lo entenderá de cara a un futuro, porque me he decantado por esa pantallita. Mirad, vamos para allá, dejamos este acuario que está espectacular. Bueno, como ya os he comentado alguna vez, este es un proyecto que vamos a iniciar en low, ¿vale? Cuando digo low es de planta de bajos requerimientos, sin mucha guerra, sin mucho tal. Pero claro, esto es ahora, o sea, os estoy hablando de que yo los proyectos, por rotación y por ver cositas nuevas en el canal, los aguanto, ¿cuánto? Unos cuantos meses, pocos o raros, llegan al año, ¿vale? ¿Me gustaría aguantar alguno más un año? Pues este va a ser el acuario, aguantarlo un poquito más de un año, tenerlo bastante tiempo para que veamos la evolución de un acuario en low, un acuario de bajos requerimientos, de plantas que no requieran mucho nutriente, mucha iluminación, mucho CO2, plantas facilitas para todos los públicos, un acuario sencillito, ¿vale? Pero claro, digo, yo roto mucho los acuarios, roto mucho los proyectos, igual ahora me apetece un low y de aquí a 2 años o un año y medio me apetece un montaje high, ¿vale? Un poquito más ya subidito de tono. Entonces, nos hemos decantado, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que lo vais a ver este viernes el unboxinazo, a ver que lo estoy poniendo aquí a la luz, ¿vale? Nos hemos decantado por un pepino. ¿Un pepino? Porras aquí abajo, ¿qué pantalla creéis que es? Madre mía, mirad qué pantallón. WRGB 2 Pro de 45 centímetros. Una bestia parda, ¿de la mano de quién? De la mano de Chihiros. Ahí lo estáis viendo. Pues nos la traemos para acá, para el canal, para este proyecto. Que sí, que vais a decir, esto es muy potente, pero bueno, las razones os las daré el viernes con el unboxing que vamos a subir aquí al canal y tendréis ahí todos los motivos y las razones precisamente por las que me decanto por una pantalla así para un proyecto así. Es un pepinazo y me apetecía tener algo ya premium. Poco a poco vamos a ir cambiando todas las pantallas del canal, vamos a ir poniendo pantallas de calidad, no tienen por qué ser Chihiros, pero vais a ir viendo como pantallas es algo con lo que no se puede escatimar, ¿vale? Y eso se irá viendo en la evolución de los proyectos. Así que ya tenemos pantalla, no tenemos excusas. Ahora necesito mis manos que trabajen este acuario, pero eso lo veremos muy pronto aquí en el canal. Vale, ahora nos venimos a este proyectito que también teníamos y seguimos teniendo algún problemilla con las filamentosas, pero bueno, las plantitas parece que van bien, parece que van brotando bien, que todo se va desarrollando bien, pero algún problema con las filamentosas tengo. Entonces me he decidido, o sea, bueno, estos días estoy haciendo test y como veis, a ver que lo pongo por aquí, ¿vale? De fosfatos que me da completamente a cero, pero es que mirad el de nitratos, tengo aquí los botes, ya 2 días, pero mirad el de nitratos, ¿eh? Ahí va. Va a tope cargadito, claro, tenemos compuestos nitrogenados, tanto nitratos como amonia, que lleva el abono que estamos utilizando. ¿Qué pasa? Descompensación total. Las plantas se comen todo el fósforo, todo el fosfato que añadimos a este acuario y hay demasiados compuestos nitrogenados en el agua. Como yo me temía, hay un poquito de descompensación, entonces tengo que averiguar de dónde me está saliendo todo ese nitrógeno, aparte del abono, que estoy añadiendo un poquito menos, ¿vale? Tengo que averiguar de dónde sale. Ya veremos, a ver si vamos con el toque mágico, a ver si probando con menos abono y luego ir subiendo poco a poco, damos con la tecla y ya está. Así que bien es cierto que aquí esto va a ser muy lento. Pensar que cuando viene de un problema de abonado y tenemos que compensar todo, hacer un pequeño cambio, vamos a ver los resultados 2 semanas, 3 semanas en adelante. Entonces, hasta que lo tengamos listo, va a pasar tiempecito, pero bueno, que escuchar. Que más allá de eso, que ya son pijotadas, ¿vale? O sea, acuarios 4K que he tenido siempre sus acuarios llenos de algas, esto es un problema menor, que haya alguna alga filamentosa. Dentro de lo que cabe, los acuarios lucen sanotes,
Y como ejemplo tenéis aquí a este pececito, a este Ramiresi, que llegó bastante tocada y está ya súper recuperado. Tenía los ojos saltones cuando llegó aquí al canal, no sé si lo recordabais o si lo recordáis, los ojos súper saltones los tenía, ahora ya los ha recuperado bastante, vamos a ver si sigue evolucionando positivamente, pero es un espectáculo ver este pez, o sea, increíble. En persona gana muchísimo, de hecho, mirad, vamos a acercarnos. Chica, no me vas a dejar, ¿eh? Nada, es imposible enfocarla con lo que se mueve. Bueno, el tema es que vamos, que da gusto verla y así es como tiene que ir. Así que nada, iremos haciendo ensayos, prueba y error y a ver si vamos con la tecla definitiva de este acuario y a ver si vamos con el fallo. Que a ver, que es un fallo menor, ¿vale? Ya son delicatessens, pero sabéis que me estoy entrenando para tener los acuarios de cine y de 10. Ahora el acuario está bien, le podríamos dar un 8, pero esto hay que ponerlo de 10. Así que nada, poco a poco, chicos. Bueno, y de este acuario, ¿qué voy a decir? Pues que están todos los peces y todo genial. Aquí he cometido yo un error, madre mía, se ha pegado el acuario literalmente encendido una semana, con la luz encendida por las noches. ¿Por qué? Porque una noche, el domingo pasado, concretamente, voy a contar la historia. Vine a alimentar los peces, ya se había apagado y dije, bueno, voy a encenderlo de forma manual el acuario y los alimento. ¿Y qué pasó? Que me dejé la pantalla en manual, conectada. Yo normalmente a las 11 de la noche ya estoy metido en la cama y nunca vengo a la feed room. Y entonces en toda la semana no me di cuenta de que una de las dos pantallas que tengo en este acuario se había quedado encendida. Y ayer, con los cambios de agua, estaba yo haciendo cambios de agua y mirar. Y me veo aquí zonas del Fishy Dance llenas de cianobacteria y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Incluso aquí arriba, en el tronco de arriba, un poquito de cianobacteria y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y ya miro la pantalla y digo, ¡ay, la leche! Si es que llevo una semana encendido. Claro, una semana encendido, los peces locos, las plantas locas, en fin. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, apagar la luz rápidamente, ponerlo en modo automático y sobre todo meterle un buen tajo a las plantitas para que vaya aquí nivelando. Y ya está, vamos a ver si recuperamos el acuario porque el estrés que tendrían los peces, las plantas y demás ha sido brutal. Pero bueno, no he tenido bajas, que es lo que importa. Ha sido un despiste que no podemos cometer, ¿vale? Mira aquí qué espectáculo de pez, macho. Está persiguiendo a mi Rami, a la Rami hembra. Yo creo que es mezcla ahí con balloon o algo así, esta Rami. No lo sé. En fin, se pegan el día así. A ver si terminamos ya el proyecto Low, porque ahí es donde van a ir la parejita de Ramis. Y me decís mucho, bueno, mucho de vez en cuando, me decís, madre mía, aún tienes el musgo ese seco en un bote, que no está seco, que está vivo. ¡Está vivo! Lo que pasa es que tiene este color, ahora lo he puesto aquí para que tenga algo de luz, tiene este color, pues porque yo qué sé, la verdad, no sé por qué cogió este color. Parece flame moss rojo, en fin, también por falta de luz. Lo tengo ya aquí para que le vaya dando la lucecita a las pantallas, este lo utilizaremos para el proyecto Low, por lo menos que no se ha tirado, es Whipping Moss, creo que era Whipping Moss, si no me equivoco, pero esto parece flame moss. Pero bueno, que sea lo que fuere, lo vamos a sacar muy pronto para ponerlo en el acuario y ya está, de momento lo dejamos por aquí que tenga por lo menos algo de luz y a ver si coge algo color verde. Y ya está, esta ha sido la trágica semana de este acuario, que ha sido una locura. A ver si no me pasa más veces porque tela, me puedo cargar un acuario. Poda radical, Pogostemon erectus, poda radical en la rotala y ya veis cómo se quedan las plantitas. Después de una poda se queda todo que vaya tela. Se queda todo bastante lamentable. Pero bueno, lo iremos metiendo en vereda. A ver si se me va toda la cianobacteria rápido. Y porque el origen básicamente, aparte que yo siempre, no sé por qué algo en el sustrato siempre me queda de cianobacteria y antes o después acaba saliendo, pero bueno, no es algo preocupante, ¿vale? Tener ahí un pequeño foco de cianobacteria. Pero si lo dejamos la luz encendida una semana, pasa lo que pasa. En fin, veremos a ver cómo se va recuperando este acuariete. Vamos con el aguas negras y vamos finiquitando este resumen semanal. Antes del aguas negras vamos a ver este nano, mirar cómo se está expandiendo la Micranthemum micranthemoides. Se expande por todos. ¿Veis? En este acuario, por ejemplo, ya tengo menos alga filamentosa. Yo qué sé, esto es un mundo aparte, lo de los acuarios. Y digo, hoy la Micranthemum micranthemoides que llega incluso a crecer por encima del Monte Carlo, que está ahí. ¿Veis el Monte Carlo? Y la Micranthemum creciendo ahí por encima. En fin, la verdad es que el Monte Carlo, sin cedos ni nada, una buena iluminación bastante potente para este acuario y va creciendo ahí poco a poco. En fin, proyecto curioso. Sin duda alguna, es un proyecto de pruebas más que otra cosa. Pero bueno, ahí está, Don Caracolín en su acuarín. Ahí tenemos al caracolete poniéndose tibio y fino de algas. Aguas negras, ya.
¿Y el Aguas cómo está? Pues más negro que nunca. En fin, está espectacular este acuario. Si es que este acuario, al final, lo sencillo es lo que te invita a esto del hobby, lo que te llama y lo que te hace montar más acuarios, ir poco a poco especializándote, ir poco a poco metiéndote en berenjenales grandes. Empiezas con acuarios así sencillitos y acabas con unos acuarios de altos requerimientos, con plantas por todos lados, CO2 y demás. Pero es que estos acuarios es que son un encanto, porque llegas, le dedicas literalmente 15 minutos a la semana y tienes un acuario sin algas, tienes un acuario con los peces sanotes, que ahí lo estáis viendo, a estos Tiger, que es un espectáculo. Vamos a ir a peces, haremos la compra allí de más buddies este viernes y lo enseñaremos el próximo domingo, vais a tener vídeo de ellos. La verdad es que son un pasote estos acuarios, sencillitos, y mirar hasta las... a ver si lo podemos enfocar... hasta las pinatifidas empiezan a tornarse rojitas cuando se acercan a la superficie. De hecho, aquí ya tenemos la primera hojita en emergido, que poco a poco se va adaptando esta plantita al cultivo en emergido. Vamos a ver qué tal se da y a ver si van emergiendo más brotecitos. Contento estoy con este, y ya he hablado con el compañero con Alejandro, para el tema de todo el tema de estas zonas, para cubrirlas con más plantitas, el Little Tree Design Biotopos, en fin, que lo iremos viendo. La verdad es que pasote de proyecto, me encanta el proyecto y que siga evolucionando. Como dije la semana pasada, ponemos esto así y listo. Sí que es cierto que esta pantalla es una bestia parda, yo creo que nos sobra iluminación, y no descarto también probar pues otras pantallitas en este acuario, porque focos, es que al final un foco me da buenos resultados, una iluminación tal cual como esta, que se pueda regular en la altura. Entonces igual busco un soporte y colgamos una pantalla, o incluso la Chihiro, la C2, creo que, o sea, ¿cómo se llama? La C, esta que también parece así un farolillo, no lo sé. Tengo que darle vueltas, pero de momento el acuario está espectacular, los peces nadan libres por su pequeño acuarite y la verdad es que estar entre las raíces es algo que les encanta. Me gusta mucho. La raíz, por cierto, es la perita, ¿vale? Perita la llaman aquí, el que se las trae, bueno, desde Aquastore la bautizaron así a esta ramita. Así que nada, un pasote. Y nada más, gente, que lo vamos a ir dejando ya por aquí, que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para así todas nuestras notificaciones, y nos vemos muy pronto, sin ir más lejos, este viernes en un nuevo vídeo aquí en casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.